Buenos días. Hoy hablaremos un poco más del tema de la natividad, que cada año parece ser pan con lo mismo, pan con lo mismo, ¿verdad? Y a veces que perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros y se nos olvida. Y cada vez que vemos la historia de la Navidad, como decía, es algo que se vuelve tradicional, habitual y se pierde la sensibilidad. Pero ¿cómo obtenemos algo nuevo de ella? Quiero compartirte la historia, ¿verdad? Desde un punto de vista como el pastor Robert Jeffress lo presentó o lo presenta a muchos de los que pues le escuchamos predicar. Él nos envió una carta a casa, ¿verdad? Y nos habla de este mismo tema. Entonces quiero compartir lo que él dice en su carta. Esto que voy a decir le pertenece a él, él lo predica, pero lo traduje y lo quiero compartir contigo. Entonces, cuando vamos a ver la historia de la Navidad en este tiempo, ¿verdad? En el que estamos ahora, en esta Navidad del 2020, pues, ¿cómo podemos sacarle jugo? ¿Cómo podemos verlo desde una nueva perspectiva? ¿Cómo podemos entender que la Navidad, pues no solamente una tradición, no solamente algo habitual o algo aburrido o algo que se refiere más que nada a los presentes, a los regalos, y va más allá de estar reunido con la familia, va más allá de estar solo, ¿verdad? Cuando en esos momentos, en las etapas de la vida en las que cada uno de nosotros alguna vez ha experimentado esa soledad, por muchas razones, pero va más allá de eso. Entonces, siempre que veamos o que estemos viendo una escena de Navidad, consideramos esto. Por ejemplo, hablemos de María. La pregunta que le hace es: ¿por qué escogió Dios a María para ser la madre de Jesús? De todas las mujeres extraordinarias, John MacArthur dice, en las Escrituras, una sobrepasa muy por encima de las otras, como a la mujer que fue más bendecida, la más altamente favorecida por Dios, la más universalmente admirada por todas las mujeres. Y ciertamente no hay ninguna mujer más notable que María en la historia de la humanidad. Primero que nada, María era una mujer pura. Era una mujer pura. Isaías 7:14, cuando digo pura no dice impecable. Era una mujer pura, era una mujer virgen. Entonces dice Isaías 7:14 que el Mesías habría de nacer de una mujer virgen. Ese era un requisito que Dios buscaba. Una mujer que fuera virgen. Y no que la buscara como si no existiera o como si él no supiera qué iba a pasar, sino en el sentido de hacer sus condiciones para demostrar que el Mesías viene de origen divino. No es de origen humano, no es de un origen voluntario, sino que proviene de él. Entonces, él está haciendo algo que va en contra de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? No en contra de la naturaleza, sino que interviene en la naturaleza de una mujer virgen. Isaías 7:10 nos dice: habló también Jehová a Acaz, diciendo, básicamente el 14, que es el versículo que nos interesa y el cual nosotros lo hemos escuchado muchas veces. El 14 nos dice, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Hemos escuchado ese versículo varias veces. Pero el contexto en el que está, te lo estoy leyendo. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Bueno, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria.
en el contexto en el que Isaías está hablando al rey de Acaz, aparece esta profecía que Dios mismo está dando. Isaías le está pidiendo al rey que pida una señal. Él quizá no quiso ofender a Dios, pero al tener esa falsa humildad, al no querer pedir lo que Dios le estaba diciendo que pidiera, bueno, pues Isaías le dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la señal que Dios quería darle a Acaz, ¿verdad? Entonces, aunque tú no quieras, dice, esto es lo que va a pasar. Entonces, la mujer era una mujer pura, una mujer virgen, de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, María creyó que la palabra de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, María creyó la palabra de Dios. María creyó lo que Dios le dijo y ella actuó de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso escogió Dios a María, porque ella creyó lo que Dios dijo y ella actuó de acuerdo a la palabra de Dios. A ti y a mí se nos ha dado también la palabra de Dios, y en la misma actitud deberíamos reconocer la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, creyó la palabra de Dios enviada a través de un ángel y actuó conforme a esa palabra, la palabra que Dios le dio a través del ángel. En tercer lugar, María puso la gloria de Dios por encima de su propia reputación. María puso por encima de su propia reputación la gloria de Dios. Entonces, es como decir, primero Dios y luego yo. Primero Dios y luego yo. No son solo palabrerías, ¿verdad? Como muchos de nosotros usamos. Primero Dios, vaya usted con Dios y cosas de ese estilo, sino que verdaderamente ella pensó y actuó de acuerdo a ello. Primero Dios y luego ello. ¿Qué implica eso? Bueno, veamos lo que el ángel le dice primeramente. Le dice en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Esa palabra sierva, considéralo, se refiere a la esclavitud. No es solamente una frase política o diplomática. Aquí tu sierva. No, ¿verdad? Sino que verdaderamente reconociendo que ella es la esclava del Señor. Y para ti, para mí, ese tema de la esclavitud en nuestros días, hemos nacido relativamente en países con cierta libertad. Nos es difícil concebir la idea de ser un esclavo, pero eso es lo que ella está diciendo aquí. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, la palabra del ángel, ¿verdad? Y el ángel se fue a su presencia. Entonces la palabra sierva es la palabra duolé, que significa esclava. Y bueno, pues hay una larga información acerca de la esclavitud, ¿verdad? Que data de la antigüedad. Y había diversas maneras de adquirir esclavos. Por ejemplo, haciéndolos prisioneros durante las guerras, por comprar a un marchante los esclavos, ¿verdad? A una persona que los vendía, por nacimiento en la casa del dueño, en virtud del sistema de compensación. Por ejemplo, el ladrón, incapaz de restituir lo que se había robado, era vendido también como esclavo hasta que pudiera pagar todo lo que debía. Entonces, también en contra del espíritu de la ley mosaica, el deudor insolvente o también sus hijos. Los israelitas indigentes, ¿verdad? Los que vivían en la calle, los que no tenían nada, podían venderse voluntariamente o hasta vender sus hijos, lo cual me parece condiciones extremas, terribles. Bueno, el precio de los esclavos variaba según la época y circunstancias. La legislación hebrea prevía el pago de 30 siclos al dueño de un esclavo muerto a causa de la negligencia de un tercero, ¿verdad? Es decir, lo mató por accidente. En el siglo III a.C., los esclavos judíos de Alejandría se vendían un poco más del mismo precio, 120 dracmas. Bueno, José, recordarás la historia de José, ¿verdad? Con una edad de 17 años fue adquirido por 20 ciclos, también fue vendido como esclavo. Entonces, hay mucha información, esto es como para otro sermón, ¿verdad? Pero esto es lo que María está diciendo: he aquí la esclava del Señor. Punto número 4, en cuanto a por qué Dios escogió a María. María estaba dispuesta a sacrificar lo que era más importante para ella. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estaremos dispuestos nosotros a sacrificar lo que es más importante para nosotros? ¿Verdad? En el caso de ella sacrificó su futuro,
su reputación y hasta su propia vida. Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera no era algo fácil. ¿Por qué? Porque ella se daba cuenta de que decirle sí a Dios implicaba ciertas cosas. Por ejemplo, primero que nada, su relación con José podía darse por terminada. Te recuerdo que en ese momento ella ya está desposada con José. Entonces, significaba el fin de esa relación, el fin de su propia vida. ¿Por qué? Porque se le iba a considerar una mujer adúltera, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el ángel es que vas a tener un hijo de parte de Dios. ¿Cómo va a explicar eso ella? La gente no se lo va a creer. ¿Cómo se lo va a decir a José? Entonces, lo que todos nosotros hubiéramos pensado es que esta mujer tuvo relaciones con alguien más y ahora quiere salirse con la suya, ¿verdad? Hubiera sido para muchos de nosotros fácil criticarla. Es fácil para nosotros aceptar la historia porque ya vemos en qué concluyó. Pero mientras está haciendo mientras la historia está sucediendo, pues si tú hubieras estado en ese tiempo viendo lo que estaba pasando, es probable que hubieras juzgado a María como adúltera. Y así toda la población en la ciudad donde ella vivía, pues lo hubiera considerado lo mismo. Entonces, esto es lo que pasaba por María cuando decidió decirle sí a Dios, que quizá podría su vida estar en riesgo también. En Éxodo 20:14 vemos que una mujer y un hombre adúltero debían de ser apedreados hasta la muerte. Entonces ese era el riesgo al decir sí. Entonces considera que cada vez que veas a María en una escena navideña, ¿verdad?, el muñequito o la figurita que veas ahí en tu natividad, en la escena navideña de tu arbolito de Navidad, pregúntate, ¿estoy disponible para Dios? Pregúntate, ¿estoy disponible para Dios? Recuerda que Dios usa a todos aquellos que están disponibles o que están dispuestos. Pero ahora hablemos de José. Sin José no habría ningún Salvador. Considera esto. Sin José no habría ningún Salvador. ¿Por qué? Porque para ser rey de Israel, el Mesías tenía que ser del linaje de David, que era heredado a través del padre, no de la madre. Sin embargo, debía nacer de la madre sin el hombre haberse involucrado con ella, porque nosotros los varones somos los que llevamos esa semilla de transgresión, esa semilla de pecado corrupta, pero la semilla que Dios puso en María no estaba corrompida, y sin embargo debía de ser llamado Mesías, ¿verdad? Debía ser llamado Rey de Israel. Entonces, esta herencia era a través del Padre. Cuando José escuchó que María estaba encinta, él bien pudo haberse deshecho de ella, en cualquier forma, ¿verdad? Lo que habría descalificado al Señor Jesucristo para ser el Mesías. Pero algo dramático está ocurriendo ahí. Nuevamente un ángel se le aparece a José en un sueño. No que José está imaginando cosas, no que José está teniendo un delirio, sino que en el poder de Dios, en su sueño, se le aparece este ángel y le dice que debía de tomar a María por mujer. Si leemos Mateo 1:18 al 25, nos dice esto. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, es decir, recién casada, María su madre con José, antes que se juntasen, es decir, antes de que vinieran a vivir juntos. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces celebran la fiesta, ya están casados, todo mundo sabe que están casados y se halla que está encinta, ¿verdad? José, su marido, como era justo, no quería infamarla, es decir, no quería hacer o decir cosas que perjudicaran la buena reputación de María, ¿verdad? Entonces quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David. ¿Te fijas? José, hijo de David. Ahí está hablando ya de la realeza de su sangre, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto humano. El ángel le dice, hijo de David, de donde desciende, ¿verdad? José, que a ese tiempo pues, era un carpintero. No lo veías como un rey, como el rey Herodes o el rey gobernando sobre Israel, sino que era su oficio un carpintero. Pero le dice el ángel, hijo de David, de descendencia real. Entonces, no temas recibir a María, le dice el ángel, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Recuerda que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia, no es una idea, sino que es una persona. La tercera persona de la Trinidad que participó en la creación. Entonces no es muy difícil para él realizar este tipo de cosas porque es lo que él hace. Entonces el ángel está diciendo esto a José y le dice, dará a luz un hijo. Esto es lo que vas a hacer. Ella va a dar a luz un hijo y tú le vas a llamar, lo vas a poner por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque significa que él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es a lo que viene el niño a nacer. Entonces son diversos los términos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo para significar pecado, ¿verdad? Iniquidad, maldad, etcétera, con varios matices de significado. Es importante tener en cuenta que la definición bíblica del pecado es esto. En griego es anomia, que significa desorden en un sentido de rechazo al principio mismo de la ley de Dios o de su propia voluntad. Iniquidad en 1 de Juan 3:4, el texto griego dice que es una desafortunada traducción que la mayor parte de las versiones castellanas en el español hacen de este pasaje. Solo la nueva versión internacional lo traduce como el pecado es la verdadera ilegalidad. Aunque sería mejor traducir alegalidad. En efecto, el pecado no es la mera infracción de la ley de Dios, sino de acuerdo a este pasaje, sino el rechazo de la voluntad de Dios. Y eso es el pecado, ¿verdad? Rechazar la voluntad de Dios. Vivir a espaldas de Dios. Una disposición mental que nos lleva a hacer mi propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Eso es pecado, ¿verdad? Eso es lo que significa pecado. Y de ahí esa distinción que hace entre pecado, transgresión, siendo esto último la infracción de un mandamiento específico, de un mandamiento conocido, transgresión. Entonces, a esto viene el Señor Jesucristo a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, todo esto aconteció, según Mateo, para que se cumpliese lo que se había dicho por medio del Señor, lo que había dicho el Señor por medio de un profeta, ¿verdad? Lo cual dice, he aquí una virgen concebirá. ¿Cuál es ese profeta? Isaías, ya lo vimos, ¿verdad? He aquí una virgen, y una virgen no es un título que hoy en día nos gusta darle, ¿verdad? Sino es la condición del cuerpo de una persona, de una mujer, básicamente, o un varón, en este caso es una mujer. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. No se da el nombre de la virgen en ese día, pero dice una virgen de tu pueblo dará a luz un hijo. Y a ese hijo lo vas a llamar Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces Dios está con nosotros. No entre nosotros, podría decirse así. Dios mismo bajó del cielo para estar con nosotros. Entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces, nota también que él cree la palabra de Dios y actúa conforme a la palabra de Dios. Y recibió a su mujer, pero no la conoció en el sentido sexual. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Es decir, no se consumaron esas nupcias hasta que el niño nació. Y entonces hizo como el ángel le dijo, ¿verdad? Le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús obedeció? No Jesús. En el caso de José, porque José obedeció, ¿verdad? Es que Jesús obedeció a Dios en la palabra de Dios. Es que Jesús entonces hereda ese derecho a reinar a través de su padre legal, que es José. Entonces Jesús hereda ese derecho a través de José para reinar. Hasta ese punto, José probablemente no había entendido lo que estaba pasando y cómo había pasado. Definitivamente no entendió cómo terminarían las cosas, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo. Y aún así él obedece a Dios. No entendía lo que estaba pasando y aún así obedece a Dios. Entonces, cuando veamos tú y yo en una escena navideña, que no se nos olvide, cuando veamos a José en una escena de Navidad, pregúntate, ¿estoy de verdad siendo obediente a Dios
como lo hizo José. Aún cuando no sé cómo van a terminar las cosas, aún cuando no sé el futuro de las cosas, obedezco a Dios por lo que es Él, por lo que Él dice. Acuérdate que Dios honra a todos aquellos que son obedientes. Dios honra la obediencia. ¿Qué hay de los pastores en la escena de Navidad? Entonces hablemos de los pastores. Los pastores en días de Jesús eran menospreciados, eran vistos como nada, ¿verdad? Y aún así Lucas en 2:10 nos dice, desde el 8, había pastores en la misma región, aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presenta un ángel del Señor. Entonces tenemos a María, tenemos a José, y tenemos a los pastores a quienes se les presenta un ángel del Señor en diferentes momentos, diferente tiempo, a solas, en privado, ¿verdad? Diferente. Entonces, la palabra de Dios a estos, María, José y a los pastores, proviene a través de un ángel. Entonces había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presenta un ángel de parte del Señor, y la gloria del Señor los rodea de esplendor. Y tuvieron gran temor. ¿Quién no, verdad? Ni tú ni yo hemos visto un evento de estas magnitudes. Ellos tuvieron gran temor. Y fue este grupo de marginados, ¿verdad? Por decirlo así, marginados sociales, que Dios escoge a anunciarles el nacimiento del Rey del universo, del nacimiento de Jesús. Pero el ángel les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les estoy dando buenas noticias, grandes noticias que producen gran gozo, que será para todo el pueblo, para toda la nación de Israel. Que hoy ha nacido en la ciudad de David, el Rey, un Salvador, que es Cristo, el Señor, el que había sido anunciado por Isaías. Pues cuando los pastores escuchan las buenas noticias, dejan todo lo que tienen y corren a ver al niño. Los pastores entendían que ellos eran transgresores también y necesitaban de ese Salvador también. Entonces, cuando tú y yo veamos en una escena navideña, no solo a María, sino a José y a los pastores alrededor, pregúntate, ¿de verdad he admitido que tengo una gran necesidad de Dios, como los pastores hicieron? ¿He admitido delante de Dios mi necesidad de Él? Te recuerdo que Dios usa también a aquellos que son humildes. Si tú no permaneces humilde, si tú no te humillas a ti mismo delante de Dios y crees que tu bondad es suficiente, estás en grave peligro. No lo ves ahorita porque todo parece ir bien a pesar de los problemas. Tienes salud, quizá no tienes salud, pero aún gozas de vida. Y entre otras cosas parece que la vida continúa. Pero si no estás admitiendo la necesidad de Dios en tu vida, tienes un grave problema. Entonces, cuando veas esa escena navideña, pregúntate, ¿he admitido delante de Dios mi necesidad de Él? Si no, ¿qué estás esperando? Dios usa a todos aquellos que se humillan a sí mismos, que son humildes. Pero no es lo único que vemos en una escena navideña, ¿verdad? Vemos también quiénes hacen falta. Los 3 reyes magos, decimos en el ámbito católico, pero te recuerdo, no hemos sido tomados de ahí atrás, ¿verdad? Del pasado, para seguir viviendo en esa oscuridad. Esa era la tradición. Veíamos 3 hombres reyes, que para empezar no eran reyes, y tampoco eran magos que practicaran esa magia. Eran astrónomos, ¿verdad? Eran sabios en ese sentido, eran provenientes del este, podría haber sido de Persia, de donde los israelitas habían sido exiliados 700 años antes, cuando el profeta Daniel, ¿verdad? Cuando fue cautivo, él les enseñaba a esos magos y les decía que el Mesías vendría no solamente por los judíos, sino por todo el mundo. Entonces estos hombres sabios eran astrónomos que vienen del este, y como te dije, ¿cómo es que supieron, verdad, de esta estrella, de que habría de nacer un Mesías que rescataría no solo a los judíos, sino a todo el mundo? Bueno, por medio del profeta Daniel, quien testificó de Dios. Entonces Mateo 2:10 nos dice, ellos al ver la estrella se regocijaron muy grandemente, y al entrar en la casa donde el niño estaba, para entonces el niño ya no era un bebé, ya había crecido,
vieron al niño con su madre María, y postrándose, como lo harían delante de un rey, lo adoran y abren sus tesoros que traían con ellos. Le ofrecieron presentes como el oro, incienso y mirra, que eran presentes dedicados, establecidos para un rey. Si lees Isaías 66 y Salmo 72, te darás cuenta de lo que se hacían en esos días, ¿verdad? Presentes para un rey. Entonces, cuando veas a estos hombres sabios en una escena navideña, la pregunta para nosotros es, ¿estoy sinceramente buscando conocer a Dios? ¿Estoy sinceramente buscando conocer a Dios? Dios dirige a todos aquellos que sean sinceros. Dios va a dirigir tu vida cuando tú de verdad estás buscando conocer a Dios. Cuando inicias esa búsqueda, ¿verdad? Dios dice que Él se acercará si tú te acercas. Entonces, finalmente, hablemos del personaje principal, del niño Jesús. Y la figura central en una escena navideña, ¿verdad? Vemos a un pequeñito en un pesebre. La figura central, pues, es el bebé. Y el bebé, pues, es el Señor Jesucristo. La pregunta que surge es, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios deja esa majestad del cielo para nacer en un comedero para animales, ¿verdad? En un platón en donde se servía la comida para animales. ¿Por qué deja Jesús su gloria para nacer en un plato en el que se sirven alimento para animales de granja? Entonces Jesús vino por una sola razón. Y recuerda esto: para morir por tu pecado, para morir por mi pecado, para morir, esa es la frase, para morir, esa es la palabra, para morir, ese es el propósito, por nuestros pecados. Siendo Dios, Él no muere. Siendo humano, puede morir. Entonces toma nuestro lugar para proveer un camino único a Dios, un camino de regreso a esa comunión que teníamos cuando Dios nos formó de la tierra, cuando caminaba Adán con Dios, para restablecer esa amistad. Entonces viene a morir por nuestros pecados. Entonces el ángel le dijo, ¿verdad? En Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces no existen muchos caminos al cielo. No es que haya muchos caminos que lleguen a Roma, como decimos, ¿verdad? Solamente uno. Y nos guste o no nos guste, solamente hay uno. No es el de mi preferencia, el que más me satisface, es el único camino. Y a veces que no nos satisface ese camino. Buscamos otros caminos que nos lleven a Dios, a nuestra manera. Y ese es un problema grave, porque es Dios quien establece el camino. Nadie en la humanidad puede establecer un camino que llegue a Dios. Podría ser el hombre más bueno del planeta y aún así ese camino no te lleva hasta Dios. Porque tu justicia, dice la palabra de Dios, nuestros mejores actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios, comparado con la santidad de Dios. Entonces nunca podremos alcanzar la justicia de Dios. Por eso es que Dios establece ese camino. Él abre el camino para que podamos accesar a Él. Y ese es el único camino que tú y yo necesitamos. Jesús. Jesús significa Salvador. Es Dios quien salva. No es el hombre quien salva, es Dios quien salva. Entonces, cuando veas al bebé Jesús en un pesebre, en una escena navideña que hemos visto una y otra vez, pregúntate, cuando veas a ese bebé, ¿de verdad has confiado en la única provisión de Dios para tus pecados? ¿Has confiado en esa única provisión por Dios, verdad? Provista por Dios para tus pecados. ¿Has confiado? Te recuerdo que Dios salva, no tú, Dios salva a todos aquellos que creen en Jesús, porque para eso lo envió, para vida eterna. El momento en que tú creas, recibes vida eterna. No significa que tu cuerpo no va a morir, a menos que Jesús aparezca el día de hoy, en su segunda venida, como Él prometió, ¿verdad? Y hayas puesto tu fe, esa fe que recibes de Dios en Jesús, ¿verdad? Entonces, recibirás vida eterna.
no es la fe que tengas personal o de tu preferencia, ¿verdad? Porque hay gente que pone su fe en los santos, pone su fe en la Virgen, pone su fe en lo que ellos quieran creer. Pero nada de eso salva. Esos son religiones de preferencias, ¿verdad? Cada quien escoge lo que más le conviene o lo que más le satisface. Pero aquí estoy hablándote de Jesús, el único medio para la salvación de tu futuro, de tu persona, de tu ser completamente. Este cuerpo va a morir eventualmente, pero Jesús tiene el poder para resucitar a todos los que le pertenecen para vida eterna. Es decir, nunca más morir, sino que continuamos viviendo, continuamos disfrutando de su presencia, continuamos el conocer de Él, saber más de Él, tener esa comunión íntima con Él eternamente, literalmente, considéralo esto, eternamente, no temporalmente, no una vida como la que hemos vivido, en la que hay dolor, sufrimiento, en la que muchas veces no queremos vivir, ¿verdad? No queremos disfrutarlo, y nos da miedo disfrutar a veces por la violencia en la que estamos. Pero la vida eterna a la que Dios está llamando tiene grandes beneficios, no se puede ni describir de las bendiciones y lo extraordinario que esa vida eterna es. No es una vida aburrida en el cielo con un arpa, ¿verdad? Lleno de margaritas, en un prado lleno de margaritas, sino que hay mucho que hacer, hay mucha actividad, y a esa es la vida a la que Dios nos está llamando, gratis, cuando tú pones tu fe en Jesucristo. No tienes que hacer absolutamente nada, porque es Dios quien hace todo. Entonces, Dios salva a todos aquellos que creen en Jesús para vida eterna. La pregunta que te hago, o que nos hace Robert Jeffress: ¿con quién podrás compartir en esta ocasión la esperanza que hay en Jesús en esta Navidad? ¿O con quién lo vas a hacer? Te recuerdo Juan 3:16 para concluir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tal fue su amor por el mundo, y no estoy hablando del pecado, sino de nosotros, humanos, de todas las naciones, de todas las razas, de todos los colores, de todos los tamaños, de sabores, si tú quieres. Ha dado Dios al mundo, ha amado Dios al mundo a tal punto que ha dado a su único hijo, para que todo aquel, llámale como tú quieras, Oscar, Patricia, Bonifacio, Raquel, lo que tú quieras, el nombre que tú tengas, para que todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel, la puerta está abierta para cualquiera, no se pierda, porque hay perdición. Pero si tú crees, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el llamado. Ven a Jesús para que tengas vida eterna. Que esta Navidad, dice Robert, que esta Navidad tú y tus amados familiares puedan ver con una nueva luz la escena de la Navidad. Que este mensaje sea de bendición para ti, sea de bendición para todos, y considera lo que Él nos está haciendo recapacitar. Cuando veas a José, cuando veas a María, cuando veas a los pastores, cuando veas a los sabios en esa escena navideña, cuando veas al bebé Jesús, considera lo que se nos ha dicho el día de hoy. Verdaderamente hemos hecho todo esto, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos obedecido a Dios, hemos creído a Dios, ¿verdad? Hemos reconocido esa necesidad de Él. Considera cada momento, cada figurita en la escena de Navidad para bendición. Que el Señor te siga bendiciendo. Tengas buena semana.